Hola, qué alegría encontrarnos de nuevo en Nexos. Este es el único programa de tele en la región, dedicado exclusivamente a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les saluda desde la Universidad de Costa Rica, María Fernanda Jiménez. El 2 de abril es el Día Internacional de Aceptación del Autismo y en la edición de hoy conversaremos sobre varios temas relacionados a esta población. Más adelante le presentamos una nota con el paso a paso para solicitar apoyos educativos en el MEP. Pero para arrancar está conmigo en el set de 15 UCR Fernanda Quiroz de la organización Adultos Autistas Costa Rica y conversaremos sobre las barreras que enfrentan para acceder a la salud. Bienvenida Fernanda, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar Fernanda, ¿cuáles podríamos decir que son las barreras principales para acceder a la salud que tienen las personas adultas autistas que no tienen las personas que no tenemos autismo? Podríamos hablar de 3 barreras principalmente. La primera barrera es que la Caja Costarricense de Seguro Social no da diagnósticos de autismo a personas adultas. La justificación que dan es que no hay especialistas en el área, pero tampoco hacen algo justamente por mejorar esa situación o por arreglar ese problema que hay. Entonces estamos hablando de que de entrada no tenemos acceso a diagnósticos y tampoco a terapias de calidad. Otra de las barreras podríamos hablar que hay mucha desinformación dentro del mismo personal de salud. Entonces usan información que está obsoleta y eso tiene repercusiones porque no nos tratan como personas sujetas de derecho. Cuando vamos, por ejemplo, a los EBAIS o a los hospitales, vamos a encontrar usualmente dos cuestiones, o que nos infantilizan o que nos niegan los ajustes razonables que ocupamos en ese momento, ya sea en el hospital o en el EBAIS. Y la otra situación, la otra barrera, es que al no haber diagnósticos ni terapias de calidad en el sistema de salud público, muchas veces tenemos que recurrir al sistema de salud privado. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Usualmente las citas son muy costosas para nosotros y nosotras, entonces no siempre podemos costear. Eso incluso se evidencia más porque en el país, bueno, hay un alto costo de la vida, pero también porque las personas adultas autistas usualmente encabezamos o tenemos bastante alto el índice de desempleo. Entonces eso se dificulta a la hora de poder acceder a o tener derecho a la salud que sea pública y de calidad. Además que en las pocas ocasiones en las que podemos tener terapias dentro del sistema de salud público, las terapias no están enfocadas realmente al autismo, especialmente desde una información que sea respetuosa de las personas autistas, y muchas veces se limitan simplemente a citas de 5 minutos donde nos recetan medicamento, pero no hay una atención integral. Y también es muy común escuchar que la persona se autodefine como una persona autista porque investigó, porque vio que tenía varios rasgos que coinciden, ¿verdad?, con el diagnóstico al que no están pudiendo acceder. Usted me decía antes de empezar a grabar que se está validando dentro de la comunidad, ¿verdad?, de personas autistas, que pues al no haber acceso a ese diagnóstico profesional, pues que la persona investigue por su cuenta. Pero es importante crear conciencia de que lo que tenemos que aspirar es que haya un diagnóstico real, porque si no hay un sobrediagnóstico, ¿verdad? Entonces cualquier persona con el más mínimo rasgo, hasta inclusive de personalidad, dice, bueno, bajo una concepción de prejuicio, yo tengo autismo, ¿verdad? Ya sí, sin investigarlo realmente o sin tener un diagnóstico. Sí, justamente actualmente sí se está validando el autodiagnóstico debido a que no todas las personas tienen acceso a ir al sistema de salud privado y en el público todavía no está. Sin embargo, sí es muy importante poder tener un diagnóstico oficial justamente para no poder tener repercusiones en centros de salud o centros de trabajo, sino que de una u otra forma sí ocupamos ese papel oficial para poder tener más acceso a algunos derechos.
Y también importante crear conciencia en que no nos autodiagnostiquemos sin realizar la investigación correcta y tal, o a la ligera, no tomemos a la ligera, decir es que yo soy autista, porque eso implica que personas que requieren ajustes razonables puedan dejar de recibirlos, porque entonces todos tenemos autismo, ¿verdad? Eso también es importante, como crear conciencia de no, más bien como sobrediagnosticar sin tener pues las, no sé, si herramientas o la investigación como consciente y responsable sobre lo que es el autismo realmente. Sí, claro, parte también de nuestras características hace que las personas que empezamos en nuestra vida adulta a buscar sobre autismo, lo tomemos incluso como un interés especial. Entonces sí vamos a tener un montón de investigación al respecto y poder llegar a una conclusión sólida de que sí somos autistas, aunque sea a partir de un autodiagnóstico. Sin embargo, sí es importante tener justamente ese respaldo oficial. Actualmente sí habrán más diagnósticos de autismo, pero esto es porque antes no se podían diagnosticar, ¿verdad? Donde hay un niño o una niña autista, la familia también va a tener otros familiares que posiblemente son autistas, solo que antes no se sabía. Y también es esto, ¿verdad? Como un balance y separar las cosas, porque por una parte estamos diciendo no abusemos o no tomemos a la ligera el autodiagnóstico, pero también hay mucha gente que dice, bueno, es que ahora todos son autistas, ¿verdad? Y eso mismo que usted menciona, ¿verdad? Posiblemente son muchas personas que en su niñez no recibieron el diagnóstico y que hasta ahora están pudiendo tener acceso a la información para poder darse cuenta que realmente son personas autistas. Y también como llamar la atención de los padres y madres de familia de estar alerta, ¿verdad? A esas señales en la primera infancia, porque si se pasa esa edad, ¿verdad? Esa etapa de la vida, las dificultades son mayores no solo para el desarrollo con calidad de vida, sino para luego acceder a un diagnóstico cuando ya son personas adultas. Claro, también el llamado está más que todo en el sistema de salud pública, porque muchas veces la familia sí está anuente a llevar al hijo o hija a pues que le realicen algún diagnóstico, pero la caja a veces niega, ¿verdad? Le dice, no, no es autista, entonces no le diagnostican, ¿verdad? Que incluso es parte de lo que nos pasó a muchas personas adultas que en nuestra niñez nos invalidaron en el sistema de salud pública y que pudimos acceder al diagnóstico ya hasta alguna edad avanzada. E inclusive en algunas familias en donde uno de los integrantes sí tuvo el diagnóstico y los otros no, ¿verdad? Y ya luego, como por comparación, sucede que la persona, o la misma persona lo determina, ¿verdad? Lo descubre, o sus padres o familiares, personas cercanas. Eso también ocurre mucho, ¿verdad? Es común. Sí, es muy común. De hecho, muchas veces lo que nos pasa es que no notamos que somos diferentes porque en nuestro entorno familiar todos y todas actúan de la misma forma que nosotros o nosotras. Entonces es hasta que ya alguien tiene el diagnóstico oficial que empezamos a ver otras cuestiones en otros familiares. Sí, y bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema durante el programa de hoy. Ahora, como les prometí al inicio del programa, vamos a presentarle una nota con el paso a paso de cómo solicitar apoyos educativos para sus hijos e hijas en los centros educativos del MEP. Hay muchas dudas de padres y madres de familia, estudiantes con autismo, de cómo solicitar estos apoyos educativos y también qué hacer en caso de que en los centros tanto de primaria como de secundaria, los que asisten sus hijos o hijas no responden a este proceso, cómo también puede usted exigir que se apliquen estos apoyos y estos ajustes razonables. Los apoyos educativos son todas las estrategias, recursos, actividades, ¿verdad?, que se puedan generar para apoyar los procesos educativos, ¿verdad?, de las personas estudiantes, muy enfocados en la eliminación de barreras. Se categorizan por el tipo de apoyo, no por la condición o características que tenga la persona estudiante, ¿verdad? Entonces, de manera general, podríamos entender que existen apoyos materiales y tecnológicos, apoyos personales,
apoyos organizativos y apoyos curriculares. El primer paso, ¿verdad?, sería comunicarlo al centro educativo. Para esto, ¿verdad?, puede acercarse tal vez la primera persona, ¿verdad?, que es de atención, sería la persona docente a cargo del grupo en el que se encuentra su hijo o su hija. Pero también es importante, ¿verdad?, que las familias conozcan que todos los centros educativos del país tienen un comité de apoyo educativo y que las familias tienen todo el derecho, ¿verdad?, de solicitar audiencia en esos comités de apoyo educativo las veces que lo consideren necesario. Pero cuando hablamos específicamente de apoyos educativos, no es conveniente dar más apoyos de los que una persona realmente necesita, ¿verdad? Entonces que ahí tendría que desplegarse un proceso de evaluación, ¿verdad?, de valorar la situación para ver cuál es el apoyo educativo que realmente la persona estudiante necesita. Al tratarse de apoyos educativos no se requiere de presentar ninguna documentación adicional, ¿verdad?, que muchas veces la inquietud de las familias es porque le solicitan algún diagnóstico, ¿verdad?, o que actualicen su diagnóstico médico. Para ofrecer apoyos educativos no se requiere ningún tipo de documento por parte del área de salud, ¿verdad?, que certifique que la persona presenta alguna condición o tiene algunas características de diversidad, ¿verdad? Para seguir el debido proceso, ¿verdad?, de este tipo de situaciones, lo primero, ¿verdad?, es poder exponerlo ante el centro educativo, pero cuando esto no tiene tal vez la respuesta o no se da el acompañamiento que la familia espera, la siguiente etapa, digamos, podríamos decirlo así, la siguiente gradita sería la dirección regional, ¿verdad?, de educación, y ahí pues la familia tiene la posibilidad de dirigirse a las personas asesoras regionales de educación especial, ¿verdad?, quienes son las encargadas de dar todo este acompañamiento a la población estudiantil en situación de discapacidad que se encuentran matriculadas en la región educativa. Y la siguiente, ¿verdad?, en ese nivel ascendente sería el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, ¿verdad?, y también tiene a la orden, ¿verdad?, de las familias la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Recuerde que puede repasar la nota que le acabamos de presentar y todos los contenidos del programa en las redes sociales. Aparece como Nexos UCR en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Aprovecha también para comentar en estos espacios sobre su opinión al respecto del tema de hoy, las barreras para el acceso a la salud para personas adultas autistas. Estamos de vuelta en Nexos Producción Televisiva de la Universidad de Costa Rica. Hoy estamos conversando sobre el derecho al acceso a la salud de personas adultas autistas. Me acompaña en el set de Nexos Fernanda Quiroz. Fernanda, bueno, conversábamos de todas las barreras, ¿verdad?, a las que las personas adultas autistas se están enfrentando en este momento en Costa Rica y me gustaría que conversáramos sobre las repercusiones que eso tiene, las consecuencias en la calidad de vida de las personas adultas autistas que han tenido que recurrir al autodiagnóstico, ¿verdad?, o a buscar personas también adultas autistas como para identificarse, poder conversar sobre las situaciones que les ocurren, pero no están contando con ese diagnóstico, ¿verdad? ¿De qué manera eso afecta a los otros ámbitos de la vida? Podríamos hablar de repercusiones a nivel externo y a nivel interno. A nivel externo es que si no tenemos un diagnóstico, al menos uno oficial, no vamos a poder acceder a los ajustes razonables, ya sean centros de trabajo o centros de estudio. Esto nos va a provocar crisis, va a provocar incluso que no podamos trabajar de la manera correcta o de lo que se espera, justamente porque estamos con crisis, estamos con ansiedad, etc. Pero incluso en los casos en los que sí hay algún diagnóstico y lo podemos presentar a centros de trabajo o centros de estudio, pasa muchas veces que al no tener la sociedad de conjunto un conocimiento real sobre autismo, minimizan nuestros ajustes razonables o simplemente nos dan algo que la empresa o el centro de trabajo o de estudio acepte
desde su posición, pero no toman en cuenta cuáles son los ajustes razonables que la misma persona autista está solicitando. Se hace desde lo que se considere desde el empleador y no necesariamente lo que la persona requiere realmente. Exacto. Y todavía no hay leyes justamente que nos respalden en ese sentido. Entonces muchas veces la persona adulta autista solicita como ajuste razonable teletrabajo y se lo niegan. O los centros de trabajo se conforman solamente con dar audífonos, canceladores de sonido, pero tal vez los ajustes razonables van más allá de tener unos canceladores de sonido. Eso incluso, ¿verdad?, teniendo el diagnóstico. Hay una minimización de nuestros ajustes razonables. Y también muchas veces que ni siquiera podemos llegar a plantear cuáles son esos ajustes razonables por miedo a algún despido o por miedo a que entonces nos vayan a tratar de forma diferente, nos vayan a acosar o a hostigar de alguna forma, solamente por el hecho de poder decir públicamente que somos autistas. Eso por ahí. Y también, no sé si ocurre también que al ser un diagnóstico desde el sector privado, tal vez muchas personas pueden inclusive hasta restarle validez, ¿verdad?, a ese diagnóstico por no ser un diagnóstico de la caja, que es pues, el ente oficial, digamos, en este caso, y esa repercusión también, ¿verdad?, puede también desencadenar en la negativa de estos ajustes razonables. Claro, actualmente las personas podemos llevar nuestro diagnóstico privado a la caja para que lo ingresen al EDUS. Sin embargo, como no hay todavía normativas y hay tanto desconocimiento en el personal de salud, eso casi nunca se cumple. Entonces, es como que recae a criterio del personal de salud que nos está atendiendo en ese momento y sin siquiera hacernos algunas preguntas, simplemente a veces lo niega. Entonces, también es un problema en ese aspecto. Y con respecto a la visión que tenemos desde la sociedad, ¿verdad? Las personas que en las comunidades, en los centros de trabajo, de estudio, interactuamos con otras personas adultas autistas, como que tenemos este estereotipo de una persona autista pequeña, ¿verdad? O hasta adolescente de repente, pero no una persona adulta, y también como un molde de cómo se ve y cómo se comporta una persona autista, ¿verdad? Entonces, de repente estamos conversando aquí y puede que haya gente que esté viendo el programa y diga, pero no, yo no le veo nada a ella, ¿verdad? También cómo responder a personas que hacen estos comentarios. Claro, es que es una discapacidad invisible, entonces no nos vamos a ver de una forma distinta al resto de personas. Justamente el que sea una discapacidad invisible también es otra barrera para poder acceder a los ajustes razonables en centros de estudio o centros de trabajo. En los centros de estudio también pasa mucho que la maestra, por ejemplo en escuela, no toma en cuenta los criterios o el diagnóstico incluso oficial y simplemente lo descarta en el sentido de no, es que ella no parece autista o ella es buena estudiante o simplemente está muy chineada. Entonces ahí tampoco se le da esos ajustes razonables a la persona. Van desencadenando un montón de consecuencias con respecto a que nos pueden ocasionar crisis. Y eso es muy importante también tomar conciencia, no solo como profesionales que interactúen con personas autistas, sino en la vida cotidiana, ¿verdad? De amigos, vecinos, familiares, tomar en cuenta esto, ¿verdad? De que no necesariamente porque la persona no se comporta de determinada manera o no se ve de X manera, no quiere decir que no exista esa condición, ¿verdad?, en la persona. Claro, sí. Usualmente hay lo que se conoce como fenómeno del autista único y es justamente pensar que la persona autista simplemente es un niño que va a tener ciertas características, pero cualquier persona que se salga de ese molde, entonces ya para ellos no lo es. Esto es muy grave, no solo dentro de la sociedad, sino que incluso la misma caja lo está reproduciendo. Vemos eso, por ejemplo, cuando un niño o niña diagnosticado cumple 12 años, el diagnóstico le cambia, ahora va a ser autismo atípico. O cuando ya llega a la adultez, se le cambia a el término Asperger, cuando este incluso se dejó de utilizar desde el 2013. Así es, y bueno, seguiremos conversando con Fernanda sobre este tema de qué podemos hacer, ¿verdad?, para cambiar todas estas situaciones que denuncia Fernanda, que son gravísimas y no deberían estar ocurriendo. Pero ahora vamos a presentarle un contenido sobre 2 proyectos de ley
que la diputada Catherine Moreira, legisladora limonense, está proponiendo para mejorar la calidad de vida de personas adultas mayores y de personas con discapacidad cognitiva. Un proyecto de ley de la liberacionista Catherine Moreira pretende aumentar las sanciones por los delitos de estafa y estafa informática tipificados en el Código Penal, cuando estos se cometan contra personas adultas mayores o personas con discapacidad cognitiva. Estamos muy felices que ya el proyecto ya se dictaminó afirmativamente y cuenta con el apoyo de las mayorías de las diputaciones de las diferentes fracciones. Esto va a ser también a responsabilizar y a considerar a aquellas personas que quieran intentar cometer un fraude en contra de nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad cognitiva. Y algo muy importante, que estas son parte de las acciones afirmativas que estamos haciendo de acompañamiento, de seguridad ciudadana. Además, la legisladora Moreira presentó el proyecto con expediente 24.749 que reformaría la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor para actualizar el símbolo representativo de esta población en la señalética y prohibiría el uso de imágenes estereotipadas, degradantes o deterioradas de personas adultas mayores. Bueno, esta fue una iniciativa en conjunto con la cadena mayor y también para hacer aún más visible y más distintivo cada vez que llegamos a un establecimiento comercial, a una entidad gubernamental y que no se vea tan discriminativo, sino que se vea más inclusivo y poder decir que la población adulta mayor no es la que está postrada en la cama o es la que tiene algún impedimento, ni las personas con discapacidad. Esto es un tema de que queremos darle una nueva óptica, una nueva visión, de que poder considerar a una población tan importante y que hacer las señalizaciones pues que se vean más atractivas y que se vean mejor. Seguiremos al pendiente del avance de estas propuestas en la corriente legislativa y ahora vamos a nuestra segunda pausa y en nada estaremos de regreso para seguir conversando sobre los derechos de las personas autistas. Estamos de vuelta en Nexos, el programa de televisión en el que las personas con discapacidad y personas adultas mayores son las protagonistas. En el marco del 2 de abril, Día Internacional de Aceptación del Autismo, estamos conversando sobre las barreras que enfrentan las personas adultas autistas para acceder a la salud y nos acompaña en el set del programa Fernanda Quiroz. Fernanda, bueno, ya usted ha planteado muy claramente, ¿verdad?, cómo esta situación pues repercute en la calidad de vida y en el acceso a los derechos de las personas adultas autistas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué esperan ustedes que pase, verdad? ¿Qué cambios tiene que hacer el Estado? Bueno, podríamos plantear 4 aspectos con respecto a las tareas que tiene el Estado. Lo primero es la contratación y capacitación de personal de salud especializado en autismo y que también respeten que la comunidad autista queremos que el autismo se visualice desde el paradigma de la neurodiversidad. Por otro lado, podríamos plantear la promoción de talleres a la comunidad en general, pero más que todo enfocado tal vez en el área educativa, por ejemplo, docentes, estudiantes, y con eso incluso estaríamos encaminándonos a poder reducir el bullying que muchas personas sufren dentro de los centros educativos. También podríamos hablar de pues que la caja debería dar una reestructuración de sus citas médicas, que en lugar de que sean solamente citas de 5 minutos, donde a veces ni siquiera nos dirigen la palabra, puedan ser citas enfocadas en la calidad de vida y no simplemente en un sistema de salud que esté enfocado en una gestión de la muerte, sino que queremos que esté enfocado en una calidad de vida y bajo ese aspecto entonces que sí nos puedan brindar las terapias que ocupamos, tanto a nivel de psiquiatría, psicología, terapia ocupacional con integración sensorial, por ejemplo,
Y el cuarto aspecto podría ser la inclusión de personas autistas a la hora de elaborar protocolos, leyes, normativas, haciendo referencia al nada de nosotros sin nosotros. Claro, y a lo que establece no. la Convención Internacional de los Derechos Sí. de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Sobre la Claro. consulta a las organizaciones. Claro, lo que pasa es que durante muchos años se nos ha visualizado como personas que no tenemos autonomía, que no podemos tomar decisiones y que son otras personas quienes pueden hablar por nosotros. Pero justamente lo que planteamos dentro de la comunidad autista, incluso a nivel internacional, es este nada de nosotros sin nosotros, que podemos tener voz, que podemos tener voto y que somos personas sujetas de derecho capaces de tomar decisiones. ¿Y qué podemos hacer las demás personas, verdad? Desde la sociedad civil, desde la interacción con personas autistas, especialmente con personas adultas autistas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para contribuir y para ir mitigando los efectos de esas barreras? Creo que es más que todo informarse, y a la hora de informarse, hacerlo consultando a las mismas personas autistas, no a lo que dicen otras personas, sino a lo que decimos nosotros y nosotras. Informarse, escucharnos, no dar nada por sentado, justamente como hablábamos ahora, que no hay un estereotipo autista, no todos y todas somos iguales, entonces no podemos partir de suposiciones. Escucharnos, hacernos las preguntas justamente para respetarnos los ajustes razonables, y creo que en la medida en el que el Estado y las personas de la sociedad civil estén implementando tal vez estas medidas, estaríamos enfocándonos en una cultura del respeto a las discapacidades invisibles también. Y bueno, para las personas que están interesadas, hay varias personas adultas autistas que se han organizado, que es precisamente en representación de ellas y ellos que usted está aquí hoy. Y si hay alguien que está sintonizando el programa y los quiere contactar, ya sea porque es una persona adulta autista y se quiere integrar o porque quiere información, ¿verdad? Para ser más inclusivo, más respetuoso y consciente, ¿cómo puede contactarlos? Tienen varios grupos en redes sociales, Sí. ¿verdad? Sí, hay una página en redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Ahí usualmente hay información a la que pueden acceder. También hay un chat de WhatsApp que justamente es para las personas autistas adultas, porque creemos que es muy importante darnos alguna especie de acompañamiento entre nosotros y nosotras. El hecho de poder sabernos autistas, de entender por qué es que nos pasan ciertas cosas, darle un nombre, tener una identidad, entonces también tenemos ese espacio. Entonces Facebook, Instagram, Adultos Autistas Costa Rica, para que se contacten si quieren tener más información o si quieren participar de esta organización también. Muchas gracias, Fernanda, por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Y de esta manera llegamos al final de la edición de hoy. Le agradecemos que nos acompañe y que permita que esta producción continúe al aire de manera ininterrumpida durante los últimos 22 años. Recuerde que nos interesa conocer sus experiencias y puntos de vista sobre los temas que abordamos en el programa. Háganos llegar sus comentarios en las redes sociales en donde aparecemos como Nexos UCR. Nos encontramos la próxima semana con una nueva edición. Hasta entonces, chao.